¿Qué tal, amigos? Estamos en la Casa de la Libertad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a platicar con el doctor Jorge Bittker. Es un experto y especialista en términos de tratados, en análisis de todos los acuerdos que tiene México con el exterior. Lo vamos a entrevistar dentro de sus oficinas. Él es el director del Seminario de Comercio Exterior del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta máxima casa de estudios. Acompáñenme, por favor. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Nos encontramos aquí en la unidad de seminarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy agradecido con usted, doctor, que nos haya recibido en sus instalaciones, en su oficina. Y pues bueno, veníamos a platicar con usted porque es un experto en el tema del Telecán. Ya le tocó en su momento en los 90s también participar dentro de la negociación y dentro del análisis crítico fuera de la perspectiva oficial. Y en este caso, bueno, pues ante la aventura que estamos emprendiendo del Telecán, pues veníamos a platicar con usted para ver qué comentarios tenía, qué aportaciones tenemos, qué notas debemos de tomar y sobre todo sobre una perspectiva totalmente incluyente, doctor. Gracias de verdad por recibirnos. Sí, gracias por la invitación. Yo dijera que esta revisión primero se da en un contexto internacional totalmente diferente al de la década de los 90, en que suscribimos originalmente el Tratado de Libre Comercio. Yo visualizaría dos cosas para iniciar el análisis de las actuales negociaciones que comienzan recién. El primer punto es qué podemos rescatar del Telecán, que debiéramos afirmarlo como principios clave. Yo dijera que dos principios fundamentales. Un primer principio que sería la universalidad, que tiene que ver que el tratado abarca bienes, mercancías y servicios, y que ambos objetos del comercio internacional merecen ser tratados y disciplinados bajo un mismo esquema de libre comercio, obviamente. Ese es el primer principio que yo creo que debemos mantener del Telecán. Y el otro principio tiene que ver con la simetría, es decir, que los tres países que integran el Telecán son vistos en igualdad de situaciones, de condiciones. Eso tiene obviamente complejidades, porque si bien Canadá y Estados Unidos están en un nivel de desarrollo más o menos equilibrado, nosotros aún mantenemos, pese a los 23 años, niveles de subdesarrollo o de estancamiento que obviamente juegan y participan en toda la mecánica de la negociación o renegociación. Aceptado estos dos principios, que veremos qué dicen nuestros socios respecto a esto, yo diría que tendríamos que ver el tratado en dos perspectivas. En lo que ha regido durante estos 23 años y que no le hemos sacado el provecho, la ventaja para México. Hay una serie de artículos que tienen que ver con el interés nacional, diría yo, de los mexicanos y que no le sacamos provecho, ¿sí? Y que hoy día se levantan y se esgrimen
como si fueran novedades, diría yo, y que vamos de la noche a la mañana a incorporar. No los voy a cansar con una serie de artículos que no se han utilizado y que tienen que ver con los problemas que hoy día están incluso en el tapete de la discusión. Para los problemas de prácticas desleales, por ejemplo, hay todo en el tratado actual, hay una serie de artículos que no se les ha sacado provecho, no se han utilizado, no se han ejercido estos derechos. Bien, y lo otro es, yo dijera, las áreas de oportunidades nuevas que ofrece la renegociación del TLC. Y en estas áreas nuevas, no cabe duda, ahí rescatamos la gran parte de lo negociado en el TPP, que tiene que ver con el comercio electrónico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lucha contra la corrupción, tiene que ver con el ambiente, con lo laboral, con sectores que no estaban abiertos en la época anterior, energéticos, telecomunicaciones, incluso yo dijera servicios financieros, es decir, campos que hoy día tenemos que reformular porque en el tiempo aquel México hizo reservas de acuerdo a su constitución vigente en aquella época, de tal suerte que hoy día estamos frente a un escenario en donde sería interesante escuchar, recabar, ¿no es cierto?, las opiniones de estos sectores frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero creo que sí sería interesante puntualizar cuáles son las disposiciones que no le hemos sacado provecho, que incluso las estamos viendo como si fueran novedosas, ¿no? Si pudiéramos comentar una, dos o tres, pues sería interesante, porque finalmente quien nos va a ver, que nos siguen de aquí hasta Brasil, pues van a estar interesados en cuanto a algunas novedades que nos presenten que a lo mejor no son tan novedosas. Entonces, ¿qué disposiciones son las que usted prevé o ha identificado que no hemos aprovechado? Señalo los artículos que tienen que ver, por ejemplo, con las medidas fitosanitarias, ¿ya? En donde escuchamos dos versiones. Una, de que nosotros como mexicanos no hemos hecho la tarea respecto a exigir que los productos que nos mandan, nos exportan de allá para acá, en el campo agroalimenticio en general, ¿sí?, hay artículos concretos que señalan que podemos nosotros trabajar, por ejemplo, el 706, comercio agropecuario, ¿sí?, en donde allí están medidas concretas para que nuestras autoridades, ¿sí?, puedan exigir, primero, un principio de reciprocidad, que ese no ha sido exigido. Pienso en las normas, en los estándares, en donde nosotros manejamos en muchos rubros la equivalencia de ellos, ¿sí?, y rompemos con nuestra norma oficial mexicana o las restricciones nuestras, ¿sí? Pero sucede que al regreso para allá, cuando nuestros productos van validados con nuestras normas, allá son sometidos como si fuera cero la norma mexicana para ello. No se ha cumplido ese principio de reciprocidad y nuestras autoridades no han exigido o no han ejercido los derechos que le asiste el 706 en este campo, el 714, lo mismo, ¿sí? Y qué decir respecto, yo diría, a la normalización que acabo yo de mencionar. Y aparte que son demandas que actualmente algunos de los círculos relacionados con el tema agro están tratando de que se incorporen al Telecán, que se incorporen en la negociación, pero aquí el planteamiento estaría más allá en cuanto a que ya están y que lo que tenemos que hacer es exigir que se cumplan en un aspecto de reciprocidad, ¿no? Claro, el principio de reciprocidad es clave en eso, pero da la impresión que en ese sentido hemos sido, yo dijera, demasiado temerosos como país para exigir la reciprocidad. Somos bastante, yo dijera, obedientes en las peticiones que nos hacen en torno al Telecán, pero nosotros no exigimos el regreso de esas medidas. Y qué decir en compras de gobierno, lo que tiene que ver con los proveedores, ¿sí? El American Buy que ellos utilizan y que ahora se refuerza,
¿sí? Nosotros no lo hemos utilizado. Leyendo el texto de nuestros vecinos, exige mucha transparencia en las compras de gobierno. Pero diría yo, ¿cuántos de nosotros, cuántos empresarios nuestros han sido invitados a participar en los concursos a nivel de entidades federativas o estados en la Unión Americana para participar como proveedores? Ahí hay una simetría bastante notable. Ahora, yo diría una cosa general que tiene que ver con todos estos elementos. Mientras tenemos ya declaraciones claras de Estados Unidos, perdonando la redundancia, expresiones de que dicen ellos, tenemos que bajar el déficit como una meta fundamental de Telecom. Cuantitativa totalmente. Canadá, por su lado, ha dicho, si me mueven el capítulo 19, yo me retiro. Yo, en lo personal, un poco conocedor del tema, estoy ansioso de que nuestro gobierno diga por qué lado vamos a estar nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esos elementos que yo pienso que debemos considerar. No sé, doctor, si me permita mandar un corte, me lo está pidiendo mi productor, y regresamos con el tema de la solución de controversias y el capítulo 19 y la eliminación, porque es un posicionamiento que varios expertos, estudiosos, investigadores, catedráticos, peritos han estado manifestando, pero no vemos una posición por parte del gobierno. Mandamos a corte, arquitectura aduanera, comercio exterior de sus cimientos. Baja Ferries. Descubre la experiencia. Ya los mexicanos lo saben, y los comerciantes lo saben, y los constructores lo saben, ya todas las pymes lo saben, y los flotilleros lo saben. Es el camión y es para ti, es Isuzu. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Doctor, y bueno, ahorita estamos platicando en el corte sobre los puntos que le han llamado la atención de los objetivos planteados por parte de Estados Unidos y de Canadá. No sé si nos quiera platicar un poquito de eso. Bueno, de entrada podemos, analizando el documento, que obviamente es una declaración de intenciones, llamo yo, vamos a ver cómo se aterriza eso. Pero punto uno, llama la atención que el documento está lleno de contradicciones, diría yo. Por una parte, expresan que son partidarios del libre comercio cuando mencionan a la Organización Mundial de Comercio. Pero por otra, el sesgo proteccionista nacionalista aparece contradiciendo ya. Algunos expertos han señalado que se trata del estado actual de la sociedad americana, en que hay un grupo que está beneficiado del libre comercio y hay un supuesto grupo que se ha perjudicado. Hecha esta aclaración, yo diría que a mí me llaman la atención unos 3-4 temas puntuales sobre los cuales tenemos que, yo dijera, afinar la puntería negociadora. Un primer punto tiene que ver con la eliminación del capítulo 19 sobre prácticas desleales de dumping. De entrada, este capítulo yo dijera que ha sido uno de los discretamente favorables a nuestro país. Me ha tocado como árbitro panelista de ese capítulo participar en revisiones que hemos hecho de las resoluciones del Departamento de Comercio. Y en los casos en que a mí me ha tocado participar, hemos logrado bajar la cuota antidumping, por lo menos, aunque no eliminarla totalmente. Y lo original es que el que más ha utilizado o el que más
ha sido también cuestionado por este capítulo 19 es Estados Unidos, ¿sí? De tal suerte que le ha sacado provecho en acciones contra Canadá y hay muchas acciones contra nuestro propio país. Entonces, este elemento que a ellos les desagrada, que es el capítulo 19, es de que árbitros independientes puedan revisar las resoluciones de sus autoridades. Ellos para esto consideran que este capítulo tiene elementos supranacionales y como el derecho americano es renuente a aceptar toda autoridad externa que pueda limitarle sus derechos, no es extraño en una primera potencia mundial que no quiera someterse a ningún tipo de derecho extranjero, obviamente. Bueno, ahora, ¿qué pasa si aceptamos la eliminación de ese capítulo? Hay dos opciones. La primera opción, que yo la encuentro más negativa, es que nos van a intentar aplicar la ley interna americana para las prácticas de un supuesto dumping de un exportador mexicano. ¿Sí? Y sucede que la ley interna americana en la materia es muy generosa con sus productores nacionales. Entonces, basta una amenaza, ni siquiera de daño probado, ¿ya?, para que se active el procedimiento. Y aquí es donde viene una gran contradicción, yo dijera, de nuestra gente. Porque dice, expresamente se oponen a los aranceles y a las cuotas. Gran triunfo, excelente. Entonces, aparte del discurso, sucede claro, que ahora, si aceptamos la aplicación de la ley interna americana, van a aplicar una cuota sin mayor, ¿entiendes?, dilación ni debate. sí, es irrelevante el tema del arancel si por otro lado te van a aplicar la cuota. Eso, Es donde... tú lo has dicho. Bueno, ese es un primer punto. Ahora, hay otra vía para atender este problema, que es, ya se ha practicado, Canadá lo ha practicado mucho, es irnos a la legislación de competencia. Es decir, que cuando hay una práctica de dumping supuesto, ¿ya?, el país que exporta en práctica de ese nivel tiene la obligación de investigar a su empresa exportadora, porque generalmente están en posición dominante de mercado o a lo mejor son oligopolios o monopolios, ¿sí? Esa vía ellos la han rechazado. Creo que que los canadienses la han aceptado con países como Chile en su tratado bilateral, la han aceptado con países de Asia, Canadá, porque Estados Unidos rechaza que se junte la autoridad de comercio exterior que maneja, ¿no es cierto?, las prácticas desleales, digamos, con la autoridad antimonopólica. Ellos tienen dos comisiones muy separadas y no quieren que se mezclen. Bien, esas son las dos opciones. Yo pienso, en una intuición, y ojalá que me equivoque, que van a intentar aplicarnos la ley interna americana. ¿Sí? Entonces, ese es un primer, yo dijera, capítulo que nos preocupa y que mencionaré enseguida, el de la propiedad intelectual. En materia de propiedad intelectual también hay una evidente contradicción. Plantean primero que ellos son observantes del ADPIC, que viene a ser el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, pero acto seguido señalan, en todo caso, ¿sí?, para los efectos de la propiedad intelectual se aplicará la ley americana. Bueno, pero aquí hay un dato evidente. En el ADPIC existen las llamadas licencias obligatorias, que plantean que cuando hay una pandemia, una epidemia, los países pueden fabricar esa vacuna sin pagar derechos de patente, ¿sí?, solo para atender, obviamente, la crisis interna. Está prohibido la exportación por razones obvias, ¿ya? Pero sucede que a ellos nunca les ha gustado eso. La intentaron aplicar Sudáfrica para el SIDA, Brasil, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de aplicarlo para la pandemia que tuvimos en el 2008,
No nos atrevimos a hacer la licencia obligatoria porque no obstante que la vacuna ya la tenía el Instituto Politécnico Nacional detectada, elaborada. En fin, bueno, entonces ahí hay una contradicción. ¿Qué vamos a hacer nosotros, miembros de ADPIC, miembros de la OMC? ¿Vamos a permitir la aplicación? Porque esto no es, digamos, ingenuo. No, claro. Esto se negoció en el TPP y no cabe duda que los laboratorios farmacéuticos están detrás, porque detrás de esto está la ampliación del derecho patentario y la postergación del uso de los genéricos, que son los que, queramos o no, lo utiliza gran mayoría de nuestra gente, porque son mucho más costeables y baratos. Gracias, doctor. Concluimos nuestro primer programa de una serie de 2. Amigos, síganos por favor, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior de sus Cimientos. Próximo programa vamos a hablar de temas sumamente interesantes relacionados con el tema del Telecán y del NAFTA desde una perspectiva mucho más amplia.